suele haber, bien sé, pruebas y tristezas que abruman el corazón. Pero Él, solo Él, puede darte esperanza, valor para seguir. Nunca os rindáis, Jesús ya vuelve. Tras las sombras viene la luz. Nunca os rindáis, Jesús ya vuelve. Nunca os rindáis y venceréis. Feliz Santo Sábado, mis apreciados hermanos. Saludamos cordialmente en el nombre de nuestro Señor Jesús a todos vosotros. Que la bendición de Dios os acompañe en este momento especial. Vamos a unirnos al estudio de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando en los temas anteriores este punto muy importante basado en el libro de Isaías, en el capítulo 8, el verso 20. La palabra de Dios nos dice a todos nosotros: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces el pueblo de Dios, cada uno de nosotros hemos de andar conforme a lo que la palabra de Dios dice, conforme a la santa ley de Dios. Mis hermanos, el espíritu de profecía dice que la santa ley de Dios es el estandarte que hemos de levantar en lo alto. El pueblo de Dios ha de levantar en lo más alto el estandarte, la santa ley de Dios. Bien, como hemos visto en los temas anteriores, los engaños de Satanás han sido propagados por toda esta tierra, han sido difundidos ampliamente, y las multitudes han preferido escuchar las mentiras y los engaños de Satanás que se dan en estos días en los cuales estamos viviendo. Mis hermanos, vamos ahora todos nosotros a buscar en nuestras Biblias para continuar el tema que estamos estudiando. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Juan, capítulo 7, el verso 47 al 48. Antes de dar lectura a este texto, Jesús estaba predicando la palabra de Dios, estaba anunciando las buenas nuevas, y allí encontramos a Jesús frente a la gente que estaba oyendo atentamente las palabras de Jesús, y también allí se encontraban los fariseos y los escribas, de manera que la multitud estaba hablando de Jesús, y los escribas comisionaron unos soldados para prender a Jesús, para tomar preso a Jesús. Y cuando estos soldados llegaron a la presencia de Jesús, oyeron palabras de buena nueva, palabras de salvación, palabras que ellos jamás habían oído. Cuando retornaron a los escribas, a los fariseos, no trajeron a Jesús, sino el mensaje que estos soldados dieron a los escribas fue de que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los fariseos y los escribas, sorprendidos, dijeron esta palabra, lo que dice en el libro de Juan, capítulo 7, el verso 47 al 48. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mis apreciados hermanos,
Recordemos que estamos estudiando este tema de cómo Satanás ha difundido sus mentiras en las grandes multitudes de esta tierra, de cómo Satanás ha inventado fábulas para tergiversar la palabra de Dios, ha mezclado la verdad con la mentira. Y no solamente eso, sino que Satanás tiene sus instrumentos humanos, tanto en el tiempo antiguo como en este tiempo. En aquel tiempo los escribas y los fariseos estaban siendo utilizados por Satanás porque ellos negaron a Cristo, aún viendo, negaron a Cristo como el enviado de Dios. La respuesta que ellos dieron es: entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Vemos aquí, mis hermanos, la palabra de los fariseos, de los escribas. ¿Acaso nosotros, que somos los doctores de la ley, acaso nosotros los que hemos sido instruidos en escuelas, en institutos superiores, quienes hemos escudriñado las escrituras, acaso nosotros los que sabemos todo hemos creído en este Jesús? O sea, lo que estaban diciendo los fariseos era esto, que si nosotros los fariseos no creemos en este Jesús, ¿cómo ustedes pueden creer? Lo que estaban diciendo, para entender más, estos fariseos eran: si nosotros no creemos, ustedes también no tienen que creer en este Jesús. En otras palabras, todo lo que nosotros decimos, o sea, los fariseos, el pueblo debe respetar. De manera que el pueblo debía de seguir a sus guías y no estudiar las escrituras por sí mismos. Ese era el mensaje que estaban dando estos escribas y fariseos, que todo lo que ellos enseñan, el pueblo tenía que seguir. Hermanos, el conflicto de los siglos, en la página 654, dice así: Cristo previó que las pretensiones de autoridad desmedida de los escribas y fariseos no habían de desaparecer con la dispersión de los judíos. Con mirada profética vio que la autoridad humana se encumbraría para dominar las conciencias en la forma que ha dado tan desgraciados resultados para la iglesia en todos los siglos. Y sus terribles acusaciones contra los escribas y fariseos y sus amonestaciones al pueblo a que no siguiera a esos ciegos conductores fueron consignadas como advertencia para las generaciones futuras. Apreciados hermanos, el Señor Jesús dio una amonestación para todos nosotros. Así como en el tiempo en el cual Jesús estaba en la tierra, el pueblo seguía a sus conductores y el pueblo no escudriñaba por sí mismo las Santas Escrituras. Cristo dio una amonestación a no seguir a los conductores, sino que cada uno de nosotros hemos de estudiar las Santas Escrituras por nuestra propia cuenta. Una otra declaración, mis hermanos, en el conflicto de los siglos, la página 654, para todos nosotros que estamos viviendo en este tiempo actual, dice el Espíritu de Profecía: la Iglesia romana reserva al clero el derecho de interpretar las Santas Escrituras, y sobre pretexto de que solo los eclesiásticos son competentes para explicar la palabra de Dios, priva de ella al pueblo, aun cuando la Reforma hizo las Escrituras accesibles a todos. Este mismo principio sustentado por Roma es el que hoy impide a miles y miles en las iglesias protestantes a que las estudien por sí mismos. Se les enseña a aceptar sus doctrinas
tal cual las interpreta la iglesia. Y hay millares de personas que no admiten nada, por evidente que sea su revelación de las Sagradas Escrituras, en las Sagradas Escrituras, si resulta en oposición con su credo o con las enseñanzas adoptadas por sus respectivas iglesias. Apreciados hermanos, miles y miles de personas no aceptan las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Prefieren oír a los dirigentes, prefieren oír a los líderes religiosos, prefieren oír a los guías y no a estudiar por sí mismos la palabra de Dios. Mis apreciados hermanos, cada uno de nosotros hemos de estudiar la Biblia y en ella vamos a encontrar la verdad. En la palabra de Dios podremos encontrar el camino a la salvación. La palabra de Dios es la única que desenmascara al enemigo. Cuando escudriñemos la palabra de Dios, cuando escudriñemos, escrito está, podrán nuestros pies estar firmes en Cristo Jesús. Este mismo libro, El conflicto de los siglos, en la página 654, nos dice a todos nosotros, el Espíritu y Profecía: a pesar de estar la Biblia llena de amonestaciones contra los falsos maestros, muchos encomiendan al clero el cuidado de sus almas. Hay actualmente millares de personas que profesan ser religiosas y que no pueden dar acerca de los puntos de su fe otra razón que el hecho de que así les enseñaron sus directores espirituales. No se fijan casi en las enseñanzas del Salvador y creen en cambio ciegamente a lo que los ministros dicen. Pero hay una pregunta importante que se hace, ¿verdad? ¿Pero son acaso infalibles estos ministros? ¿Cómo podemos confiar nuestras almas a su dirección mientras no sepamos por la palabra de Dios que ellos poseen la verdad? Una pregunta muy importante que nos hace a todos nosotros, mis hermanos. ¿Estos ministros, estos líderes religiosos son infalibles? Nadie es infalible en esta tierra, hermanos. Solo Dios es infalible. Y en su palabra encontramos la verdad para nosotros, para que podamos andar en el camino de Dios seguros. La palabra de Dios es nuestra única salvaguardia en el cual hemos de afirmar nuestros pies. La Biblia, mis hermanos, está llena de amonestaciones contra los falsos maestros que circulan por toda esta tierra. Y las multitudes, mis hermanos, las multitudes encomiendan al clero, dice, al clero, el cuidado de sus almas. En vez de confiar en la palabra de Dios, el hombre, las multitudes confían en los guías, en los líderes. Queridos hermanos, vamos a ver lo que continúa diciendo este libro, El conflicto de los siglos. Este libro desenmascara al enemigo, la página 654. Muchos son los que, faltos de valor moral para apartarse del sendero trillado del mundo, siguen los pasos de los doctos. Dice, muchos, dice el Espíritu de Profecía, muchos siguen a los doctos. Muchos siguen los pasos de los líderes religiosos, de los doctos. Y debido a su aversión para investigar por sí mismos, se están enredando más y más en las cadenas del error. Hermanos, cuando el hombre, cuando las multitudes siguen a estos líderes religiosos que predican sus propias ideas, las multitudes, dice, que se enredan cada vez más y más en las cadenas del error. Continúa diciendo el Espíritu de Profecía: ven que la verdad para el tiempo presente está claramente expuesta en la Biblia,
y sienten que el poder del Espíritu Santo confirma su proclamación y sin embargo consienten que la oposición del clero los aleje de la luz. Por muy convencidas que estén la razón y la conciencia, estos pobres ilusos no se atreven a pensar de otro modo que como los ministros, y sacrifican su juicio individual y sus intereses eternos al descreimiento, orgullo y prejuicios de otra persona. Queridos hermanos, hay un grande peligro, un terrible peligro, hermanos. No tenemos que confiar en doctrinas que vienen de afuera. No tenemos que confiar en lo que dice uno, en lo que dice otro. Nuestra única seguridad es confiar en lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a nuestra salvación y en todo asunto espiritual. La única que debemos de tomar es la palabra de Dios y en ella afirmar nuestra fe. Mis hermanos, en el tiempo en el cual estamos viviendo y también en el tiempo de Jesús, mis hermanos, ocurrió una experiencia. Cuando la palabra de Dios es anunciada, tal como lo dice la Biblia, muchos se ofenden. Hermanos, hombres que se ofenden cuando la palabra de Dios reprende su vida de pecados. En el tiempo de Jesús también hubieron muchos que se ofendían cuando la palabra de Dios reprendía sus pecados. Y en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, muchos también llegan a ofenderse cuando la palabra de Dios les es anunciada. Vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 15, el verso 12. Dice las Santas Escrituras: entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Hermanos, hay muchos que se ofenden cuando escuchan la palabra de Dios, porque la Biblia reprende su vida de injusticia. Hermanos, la Biblia es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir. Y si la palabra de Dios nos corrige, es por amor de Dios que somos corregidos para cada vez más llegar a la perfección, de que nuestro carácter sea transformado a la voluntad de Dios. Pero muchos, dice, que se ofenden, como lo fue en el tiempo de Cristo. Muchos se ofenden al oír el mensaje que Dios tiene en su palabra. Jesús dio una respuesta, mis hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 15, el verso 14. Jesús dijo: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, dice, ambos caerán en el hoyo. Hermanos, no permitamos que nadie nos guíe, que ningún hombre nos guíe. Lo que la iglesia de Dios en estos días debe permitir es que solo Cristo sea nuestra guía. Y en la palabra de Dios, en las Escrituras, encontramos a Cristo, encontramos la verdad. El libro de Mateo, capítulo 15, el verso 9, hablando de estos falsos profetas, de estos falsos líderes religiosos, dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús lo dijo, mis hermanos. Jesús lo anunció en su palabra: en vano me honran, porque estos hombres, estos falsos maestros, instrumentos de Satanás, dice que enseñan doctrinas de hombres, enseñan mandamientos de hombres, ideas humanas son propagadas por doquier y la palabra de Dios es puesta a un lado. El pueblo de Dios tenemos que andar, el pueblo de Dios tenemos que andar a la luz
de la palabra de Dios. Esa es nuestra única salvaguardia en el tiempo en el cual estamos viviendo. El libro Recibiréis Poder, la página 123, dice el Espíritu de Profecía: hay centenares que están siendo engañados por privilegiar las emociones en lugar de la palabra de Dios. No construyen sobre el único y seguro fundamento que es la palabra de Dios. ¿Cuántos? Centenares, dice. Miles y miles, multitudes, dice, están siendo engañados por rechazar la palabra de Dios, por no escudriñar las santas escrituras. En vez de la palabra de Dios, prefieren oír ideas humanas y esas fábulas que son anunciadas por los instrumentos de Satanás. No hiere sus conciencias, no les dice la verdad, sino les dan mensajes halagüeños, mensajes de tranquilidad, mensajes de paz, que no reprende su vida de injusticia. Eso es lo que las multitudes prefieren escuchar en vez de oír la palabra de Dios. Por eso centenares, miles y miles están siendo engañadas por no escudriñar las sagradas escrituras, la palabra de Dios. Mis hermanos, una pregunta importante que debemos de hacernos cada uno de nosotros. Estimado hermano, estimada hermana, estimado amigo, hay una pregunta que debemos de realizarnos. ¿Dónde encontramos respuesta en temas de salvación? Todos nosotros, ¿dónde encontramos respuesta en temas de salvación? Vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 10, el verso 25 al 26. ¿Qué es lo que Cristo hizo cuando un hombre se acercó a él? Veamos lo que dice la Biblia. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Hermanos míos, ¿a dónde dirigió Cristo a este hombre? ¿A dónde lo dirigió? A la palabra, a los escritos sagrados, a la Santa Biblia. Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Hermanos, en temas de salvación, Jesús dirigió a este hombre a la Santa Biblia, a las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿dónde nosotros encontramos respuesta en temas de salvación? Solo en la palabra de Dios, solo en Cristo Jesús. Y a Cristo encontramos en su palabra. Mis hermanos, el libro El Conflicto de los Siglos, la página 656, dice el Espíritu de Profecía: Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. No basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen serlo. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las Sagradas Escrituras. Por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad, nada de esto debe servirle de fundamento. Él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo y no tiene por qué hacer conjeturas. Para todos nosotros, apreciados hermanos, Dios nos ha dado en su palabra enseñanzas maravillosas y que nosotros debemos de escudriñarlo por nuestra propia cuenta. Hermanos,
Nuestra salvación está en juego. Hay un peligro, mis hermanos, cuando dejamos de escudriñar la palabra de Dios. Hay un peligro de extraviarnos, porque Satanás está dispuesto a introducir fábulas, mentiras, engaños, en la cual entramparnos. Continúa diciendo este libro, El conflicto de los siglos, la página 656. El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día debiéramos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Hermanos, el primer y más alto deber de todos nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, es de escudriñar la verdad, dice en la Santa Biblia, en las Escrituras. Y no solamente escudriñar, sino andar a esa luz que el Señor nos da. Vivir esa luz que vamos conociendo. Queridos hermanos, el mensaje del Señor es tan claro para nosotros que estamos viviendo en estos últimos días. El libro Recibiréis Poder, la página 124, nos dice: en su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñanza, para reprensión, para corrección, para instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, estando cumplidamente instruido para toda buena obra. Qué precioso, mis hermanos, el mensaje que el Señor tiene para todos nosotros. Toda escritura dice que es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para corregir, útil para reprender, porque el Señor quiere que cada vez más podamos avanzar a la perfección, como le dice ese libro tan precioso de Proverbios. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cristo quiere que lleguemos a la perfección. Podemos llegar, hermanos, pero tenemos que ser instruidos por la palabra de Dios. Tenemos que ser dirigidos por el Santo Espíritu de Dios. Nuestra única seguridad estriba allí. Continuamos leyendo este libro, El conflicto de los siglos. La página 656 dice: Cristo prometió: si alguno quisiera hacer su voluntad del Padre, conocerá de mi enseñanza si es de Dios. Si los hombres quisieran tan solo aceptar lo que la Biblia dice, y si no hubiera falsos maestros para alucinar y confundir las inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y a miles de almas actualmente sumidas en el error. Apreciados hermanos, dice: si los hombres quisieran aceptar tan solo lo que dice la Biblia, si las multitudes escudriñaran, dice, escudriñásemos la Biblia, solamente la Biblia, para encontrar la verdad de Dios, miles y miles entrarían en la iglesia del Señor. Sería una grande alegría para los ángeles. Si no existieran falsos maestros, falsos líderes religiosos, multitudes entrarían en la iglesia. La obra del Señor avanzaría. Queridos hermanos, oremos en nuestros corazones
que cada vez más busquemos aprender bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios. En los días en los cuales estamos viviendo, queridos hermanos, los grandes engaños de Satanás se están difundiendo cada vez más. Pronto, frente a nuestros ojos, Satanás difundirá por toda esta tierra sus más terribles engaños. Y uno de los engaños que vamos a ver en esta ocasión es sobre la inmortalidad del alma. ¿Cuántos de nosotros hemos oído este tema de la inmortalidad del alma? Que se refiere al estado de los muertos. Una pregunta, mis hermanos, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la muerte? Vamos a ver uno de los engaños de Satanás, que Satanás ha difundido por toda esta tierra. Y ese engaño es que cuando una persona muere, va directamente al cielo. ¿Será así? ¿Será correcto que cuando alguien deje de existir, va directamente al cielo? ¿Qué dice la Biblia, mis hermanos, en cuanto a la muerte? A los que llegan a morir. ¿Qué dice la Biblia? El libro de Génesis, capítulo 3, el verso 19. Dice la palabra de Dios: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué le dijo Dios a nuestros primeros padres después que ellos transgredieron el mandamiento de Dios? Después que nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, el Señor Dios ha dado una sentencia: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Dios dijo: hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Dios le dijo a Adán: polvo eres y al polvo volverás. Un otro texto, mis hermanos, el libro de Salmos 146, el verso 4 dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Mis hermanos, de manera que la Biblia dice que cuando el hombre muere, cuando el hombre deja de existir, sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día, dice la Biblia, perecen sus pensamientos. Cuando el hombre deja de existir, él vuelve a la tierra. El libro de Job, capítulo 17, el verso 16 dice: a la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Eso es lo que la Biblia dice con respecto cuando el hombre descansa, cuando el hombre deja de existir, vuelve al polvo de la tierra. El libro de Salmos, capítulo 6, el verso 5 dice: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Queridos hermanos, cuando el hombre deja de existir, dice, también perece su memoria. En el Seol, ¿quién te alabará? El libro de Eclesiastés, capítulo 9, el verso 5, 6 y 10 dice: porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. También su amor y su odio y su envidia feneció ya. No tiene ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. A donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. La Biblia dice: porque los vivos, dice, saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Están en el sepulcro, allí se quedan, porque la Biblia dice
polvo eres y al polvo has de volver. Es el mensaje de Dios. El libro El conflicto de los siglos, en la página 595, nos dice el Espíritu de Profecía: si fuese cierto que las almas de todos los hombres van directamente al cielo en la hora de la disolución, entonces bien podríamos anhelar la muerte antes que la vida. Esta creencia ha inducido a muchas personas a poner fin a su existencia. Cuando está uno anodado por los cuidados, por las perplejidades y los desengaños, parece cosa fácil romper el delgado hilo de la vida y lanzarse hacia la bienaventuranza del mundo eterno. ¿Cuál fue el mensaje que Satanás dio? No moriréis. Ese fue el mensaje de Satanás. Ese es el engaño que Satanás ha hecho circular por toda esta tierra, y las multitudes creen que cuando una persona muere se va directamente al cielo. Si eso fuera cierto, entonces morir sería una bienaventuranza, evitar una vida de sufrimientos, y preferible es morir porque después de la muerte nos vamos al cielo. Pero no es eso que la Biblia enseña. Esa enseñanza es satánica. Porque lo que la Biblia enseña es que cuando una persona muere, va directamente al sepulcro, retorna al polvo, porque del polvo fue tomado. El libro El conflicto de los siglos, la página 588, dice el Espíritu de Profecía: el único que prometió a Adán la vida en la desobediencia fue el gran seductor. Y la declaración de la serpiente a Eva en Edén, de seguro que no moriréis, fue el primer sermón que haya sido jamás predicado sobre la inmortalidad del alma. Y sin embargo, esta misma declaración, fundada únicamente en la autoridad de Satanás, repercute desde los púlpitos de la cristiandad y es recibida por la mayoría de los hombres con tanta prontitud como lo fue por nuestros primeros padres. A la divina sentencia: el alma que pecare, esa morirá, se le da el sentido siguiente: el alma que pecare, esa no morirá, sino que vivirá eternamente. No puede uno menos que extrañar la rara infatuación con que los hombres creen sin más ni más las palabras de Satanás y se muestran tan incrédulos a la palabra de Dios. Satanás ha tergiversado la palabra de Dios. Satanás le dijo a nuestros primeros padres: no moriréis. Y Satanás tiene otro mensaje: el alma que pecare, esa no morirá. Ese es el mensaje de Satanás. Pero la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá, según Ezequiel 18:20. Hay una declaración importante en el conflicto de los siglos, en la página 595. Mis hermanos, consideremos lo que la Biblia enseña, además respecto a los impíos y a los que no se han arrepentido, y a quienes los universalistas colocan en el cielo como santos y bienaventurados ángeles. Consideremos lo que la Biblia dice con respecto a los impíos, con respecto a los que no hacen preparación para estar en la presencia de Dios. ¿Qué dice la Biblia? El libro de Isaías, capítulo 3, el verso 10 y 11, dice la Biblia: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay del impío!
mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. El mensaje de Dios es bien claro, mis hermanos. El justo, dice, le irá bien. Al que está caminando en justicia le irá bien, pero ay del impío, dice, porque según sus obras recibirá su pago. El libro de Romanos capítulo 2, el verso 5 al 9 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Queridos hermanos, aquí el mensaje que Dios nos da es que busquemos andar en justicia, porque el que hace lo recto, el que camina haciendo justicia, el que busca estar al lado de Cristo, el que busca caminar en las huellas de Jesús, el que busca consagrar su vida, el que busca estar vestido de la justicia de Cristo, está preparándose para vivir en la presencia de Dios. El que busca ser guiado por el Espíritu Santo de Dios está preparando su vida para estar en la presencia de Dios. Pero ay, dice, del impío, ay del que anda en injusticia, ay del que se aparta de Dios, recibirá su pago, dice, según sus obras. El libro de 1 Corintios capítulo 6, el verso 9 al 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de los mencionados en este texto bíblico entrará en el reino de Dios. Cuán necesario es que escudriñemos la palabra de Dios. Cuán necesario es que nuestros pies estén afirmados en la plataforma de la verdad, mis hermanos, porque ninguno de esta clase de hombres podrá entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo es que se puede decir que después de que una persona muera, sea cual sea haya sido su vida, va directamente al cielo? Eso no enseña la palabra de Dios. Es una enseñanza del enemigo, es una enseñanza de Satanás. El libro El conflicto de los siglos, en la página 597, dice: los que han escogido a Satanás por jefe y que se han puesto bajo su poder, no están preparados para entrar en la presencia de Dios. El orgullo, el engaño, la impureza, la crueldad se han arraigado en sus caracteres. ¿Pueden entonces entrar en el cielo para morar eternamente con aquellos a quienes despreciaron y odiaron en la tierra? La verdad no agradará nunca al mentiroso. La mansedumbre no satisfará jamás a la vanidad y al orgullo. La pureza no puede ser aceptada por el disoluto. El amor desinteresado no tiene atractivo para el egoísta. ¿Qué goces podría ofrecer el cielo a los que están completamente absorbidos en los intereses egoístas de la tierra? El mensaje del Señor en el Espíritu y Profecía es bien claro para todos nosotros, que todos los que han elegido a Satanás por jefe se han puesto bajo el poder del enemigo.
y ellos y estos que se han puesto bajo el poder del enemigo no están preparados para estar en la presencia de Dios. De manera que cuando una persona muere, no va directamente al cielo, queda en la sepultura. Como lo dijo Dios, polvo eres y al polvo volverás. El libro de Gálatas, capítulo 5, el verso 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, es bien claro, que todos los que practican tales cosas no pueden estar en la presencia de Dios. Aquel que no se ha arrepentido de sus pecados, aquel que no ha consagrado su vida al Señor, aquel que no ha reconocido su condición pecaminosa, no puede estar en la presencia de Dios. Aquel que no ha permitido ser dirigido por el Santo Espíritu de Dios, no puede estar en la presencia de Dios. El libro de Conflicto de los Siglos, la página 598 nos dice: ¿acaso podrían aquellos que han pasado su vida en rebelión contra Dios ser transportados de pronto al cielo y contemplar el alto y santo estado de perfección que allí se ve, donde toda alma rebosa de amor, todo semblante irradia alegría, la música robadora se eleva en acordes melodiosos en honor a Dios y al Cordero, y brotan raudales de luz del rostro de aquel que está sentado en el trono e inundan a los redimidos? ¿Podrán acaso aquellos cuyos corazones están llenos de odio hacia Dios y a la verdad y a la santidad alternar con los ejércitos celestiales y unirse a sus cantos de alabanza? ¿Podrán soportar la gloria de Dios y del Cordero? No, no. Años de prueba les fueron concedidos para que pudieran formar caracteres para el cielo, pero nunca se acostumbraron a amar lo que es puro, nunca aprendieron el lenguaje del cielo y ya es demasiado tarde. Qué triste será la condición, qué triste es la condición de aquellos que no se preparan para estar en la presencia de Dios, de aquellos que no permiten que el Espíritu Santo guíe sus corazones, de aquellos que no se han arrepentido, de aquellos que no se han consagrado, de aquellos que no han vivido el camino de la santidad, el camino de la justicia. Triste será su condición. Es demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que podemos escudriñar las Escrituras y mediante las Escrituras poder desenmascarar al enemigo, porque el enemigo ha traído sus engaños, el enemigo ha traído sus fábulas para entrampar a los hijos de Dios. Hay un texto, mis hermanos, muy precioso para todos nosotros, el libro de Apocalipsis, capítulo 22, el verso 14 y 15. La Biblia dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. La Biblia dice tan claramente a todos nosotros:
Bienaventurados, dice, los que lavan, dice, sus ropas. Bienaventurados los que están vestidos con la justicia de Cristo. Ellos tienen derecho al árbol de la vida que está en medio de la ciudad. Bienaventurados los que consagraron su vida al Señor. Bienaventurados los que se rindieron delante de Cristo, entregando su vida completamente al Señor. Bienaventurados los que escudriñaron la palabra de Dios para crecer en la fe, para vivir en esa luz. Bienaventurados los que se dejaron guiar por el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, que está obrando en los corazones. Todos cuantos son guiados por Cristo a través del Santo Espíritu tendrán el privilegio de participar del árbol de la vida. La Biblia dice, mas los perros estarán fuera. No está hablando de los animalitos, sino de aquellos que, conociendo la verdad, no vivieron esa luz. De aquellos que, sabiendo la verdad de la palabra de Dios, se apartaron del camino de Dios. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que ama la mentira quedará fuera. Estarán fuera. Que el Señor te fortalezca, mi apreciado hermano. Que la palabra de Dios sea nuestra única salvaguardia en este tiempo en que estamos viviendo. Que nuestros pies queden afirmados en la plataforma de la verdad, porque los engaños del enemigo se propagan día a día en esta tierra. Ahora, hermanos, tenemos una pregunta que vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo tener vida eterna? Vamos a ver lo que dice el libro de Lucas, capítulo 10, el verso 25 al 26. La palabra de Dios dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Apreciados hermanos, en tema de salvación, el Señor Jesús dirigió a este hombre a ver lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la ley. Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Un otro texto que vamos a leer en cuanto a la vida eterna, el libro de Juan capítulo 5, el verso 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El mensaje del Señor para todos nosotros, para todo el mundo, es escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. El mensaje que Cristo nos da a nosotros a través de su palabra es: escudriñad las Escrituras. Escudriñad lo que la Biblia dice, porque en ellas tenemos la vida eterna. Y Jesús dice: ellas dan testimonio de mí. Un otro texto en el libro de Juan capítulo 17, el verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, ¿qué es la vida eterna? La Biblia dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Mis hermanos, el único Dios verdadero está en el cielo. No hay otro Dios aparte de Él. Solo Dios es el único, y a Él tenemos que conocer mediante el estudio de su santa palabra, y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. El libro de Romanos capítulo 2, el verso 7
dice la palabra de Dios. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. El Señor da una esperanza a todos nosotros. Vida eterna, dice, a los que andan en justicia. Vida eterna a los que andan buscando hacer la voluntad de Dios. Vida eterna a aquellos que ponen sus pies en el cimiento de la verdad, en la roca que es Cristo. Otro texto en el libro de Romanos capítulo 6, el verso 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El apóstol Pablo, mis hermanos, escribiendo a los romanos, inspirado por el Espíritu Santo, dice: mas ahora, dice, que habéis sido libertados del pecado, que habéis sido libertados del pecado. Ahora, siervos de Dios, dice, ¿no? Somos siervos de Dios. Dice: tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahora que habéis sido justificados, ahora que habéis sido perdonados, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, Cristo nos invita a vivir una vida de santidad, que consagremos nuestra vida al Señor. Y luego de esto, dice, como fin, la vida eterna. El libro de 1 Timoteo 6, el verso 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Pelea, dice, la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. En otras palabras, pongamos nuestros pies en el camino hacia la vida eterna, a la cual asimismo hemos sido llamados. El libro de Efesios capítulo 6, el verso 11, el mensaje del Señor viene para nosotros: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El Señor tiene para nosotros este mensaje: vestíos de toda la armadura de Dios. Hemos de estar vestidos de las armaduras espirituales que Dios nos da en su palabra, para hacer frente a las acechanzas del enemigo, para hacer frente a los engaños de Satanás. Hemos de estar vestidos de toda la armadura de Dios. Hemos de estar vestidos de la justicia de Cristo, para estar firmes contra las acechanzas, contra los engaños del diablo. El libro de Efesios capítulo 6, el verso 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuál debe ser nuestra condición si queremos estar en la presencia de Dios cuando Él venga? ¿Cómo debe ser el pueblo de Dios en estos días, cuando los engaños y las fábulas del enemigo circulan por toda esta tierra? ¿Cuál debe ser la condición del pueblo de Dios? Orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando, así como la Biblia dice: velad y orad para que no entréis en tentación, perseverando en el camino del Señor. El libro de Judas capítulo 1, el verso 21 dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, hemos de estar unidos en el amor de Dios. Hemos de estar unidos en la comunión de los hermanos, juntos luchando hasta la venida de Jesús, esperando la misericordia, dice, de nuestro Señor Jesucristo
para vida eterna. El libro de Hebreos, capítulo 12, el verso 14, este texto tan precioso de la palabra de Dios dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El mensaje que Dios tiene para usted, mi apreciado hermano, para nosotros, para la iglesia de Dios, para el pueblo de Dios, dice: seguid la paz con todos y la santidad. Dios desea la santidad en lo más profundo de nuestros corazones, que nuestra vida sea consagrada al Señor, que caminemos en justicia y en santidad, sin la cual, si no vivimos en santidad, si no vivimos la luz de la palabra de Dios, si no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, si no practicamos, si no vivimos los mandamientos de Dios, no podremos estar en la presencia de Dios. Nadie podremos ver al Señor si andamos a nuestra voluntad, si andamos a lo que los hombres dicen. Tenemos que andar a la luz de la palabra de Dios. Todo hombre puede adquirir un bien tan inestimable si consiente en someterse a las condiciones necesarias. Todos los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad recibirán la vida eterna. Mis apreciados hermanos, apreciadas hermanas, estimados amigos, busquemos al Señor de todo corazón. Busquemos estudiar las Santas Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. El mensaje que el Señor tiene para nosotros es tan claro en su palabra, que cada uno de nosotros busquemos aprender más del Señor, para que nuestra vida pueda crecer a la voluntad de Dios, que nuestra fe pueda ser fortalecida, porque pronto los engaños del enemigo cada vez más serán tan fuertes que será casi irresistible para refutarlos. Nuestra única salvaguardia es el estudio de la palabra de Dios, es escudriñar la Santa Biblia y vivir esa luz que Dios nos muestra en su palabra. Mis apreciados hermanos, se acercan días peligrosos, tiempos peligrosos. Satanás está levantando sus instrumentos en esta tierra que defenderán sus engaños, que levantarán en alto los engaños de Satanás. Es una lucha al cual el pueblo de Dios hemos de enfrentar. Oremos de rodillas delante del Señor, buscando su guía, siendo dirigidos por el Santo Espíritu del Señor. ¿Queremos pasar la vida eterna con Jesús? ¿Queremos ser ciudadanos del cielo? ¿Queremos entrar por las puertas celestiales para participar del árbol de la vida? ¿Queremos vivir en la presencia de Dios? Estudiemos la palabra del Señor. Es la única forma segura de que nuestros pies estén afirmados en Cristo. Solo el estudio de la palabra de Dios y hacer la voluntad del Señor.